Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una entrega más de Enfermotor con Javier Costas, un servidor, y Carlos Pascual, Muy buenas tardes. que también sirve de vez en cuando. De vez en cuando, solo. Esta vez vamos a tratar un tema no tanto de zonas de bajas emisiones, sino de dónde salen las emisiones, porque resulta que en los últimos años el malo de la película es Rudolf Diesel. Sí, bueno, más bien su creación. Claro, porque el pobre de Rudolf no llegó a ver su obra en su máximo esplendor. Si le hubieran dicho a Rudolf Diesel que iba a haber un Audi R8 WCTDI, aunque no pasó de prototipo, Es una pena, ¿eh? se le hubieran cruzado los cables. O si le hubieran dicho que Honda pretendía hacer motores diésel de más de 5.000 revoluciones. A ver, el origen era simplemente eficiencia. O ya no tanto, sino que Rudolf Diesel pensara que iba a haber algún día un diésel deportivo. Bueno, es que Rudolf Diesel algún día pensó que su aplicación fuese algo que no fuese una máquina estática. Pues mira, es una buena pregunta. Yo creo que no llegó a pensarlo. Que él está pensando en aplicaciones no solamente estáticas. O sea, yo creo que era su intención inicial, desde luego. Luego es verdad que, bueno, el señor este vivió lo suficiente como para ver camiones diésel. Eso es. Pero turismos diésel creo que no llegó a ver. Yo creo que no. Porque creo que falleció en los años 30. Sí, por ahí. Pues sí. Algún experimento, pero... Poco diésel habría. Pero, a ver, lo cierto es que los diésel llegaron a colonizar las carreteras y que llegó un punto en el que si te comprabas un gasolina, eras tonto. Sí, o sea, era como la tónica general cuando incluso había un momento en el que no se justificaba para tu uso comprarte un diésel. Hermanos latinoamericanos, llegó un momento en Europa en el que la gente se compraba coches diésel para ir a la gasolinera cada 2 semanas. Exacto. No porque le saliera más barato, ni por las prestaciones, no, por pura pereza. Eso ha ocurrido. Y todos hemos sido responsables de eso. No, responsables o no, dependiendo. Lo toleramos. Sí, eso seguro. Y se vio incentivado, que es lo más llamativo, ¿no? Sí, y de hecho sigue estándolo. Porque incluso a día de hoy el gasóleo no paga los mismos impuestos por hidrocarburos que la gasolina en muchos países, incluyendo el nuestro. Aunque digamos que los políticos están viendo a ver cuándo lo pueden subir, pero que tenga el menor coste electoral posible. Y como somos un país que tiene periodos electorales cada 2x3, pues es... Bueno, debe de ser lo único que nos salva. Así que bueno, entre subir el gasóleo, eso a los españoles nos pondría en pie de guerra. O que nos pongan los peajes en las autopistas que ya hemos pagado con nuestros impuestos. O que se disuelva la selección española de fútbol. Yo creo que todo lo demás lo podemos aguantar. Bueno, yo si quitamos la última no tendría ningún inconveniente. Ya, pero si le quitas al vulgo el pan y circo. Coño, hay un pan y circo mucho más divertido, se llama Vóley Playa Femenino. Vóley Playa Femenino. Otro día hablaremos en profundidad del vóley playa femenino. Bueno, pues, ¿qué nos cuentas de los motores diésel? Pues que empezó eso, el señor este alemán, Rudolf Diesel, que el combustible en sí es gasóleo. Buscaba una forma más eficiente de utilizar la combustión. Porque un motor diésel es un motor de combustión, no es un motor de explosión. Y bueno, pues el señor ideó una manera de encender el combustible mediante compresión. O sea, para legos, en un motor de gasolina, nosotros metemos aire y gasolina en un cilindro, lo comprimimos, pero no debería estallar sola. Hace unos cuantos años, digamos que la gasolina estallaba sola por autodetonación y por eso los motores tenían que tener Bujías. menos compresión, o sea, apretar menos hasta la culata para que la gasolina prendiera cuando tenía que prender, porque si la gasolina prende mientras está subiendo el cilindro, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, estás destrozando el motor. También. Y en el caso de los diésel, pues simplemente metemos aire y gasóleo en proporciones variables, porque la gasolina tiene una proporción ideal, pero el gasóleo no. Y cuando el aire y el combustible se aprietan lo suficiente, detona. Con lo cual no hace falta bujía. Y el petardazo produce una expansión que baja el pistón y produce más movimiento útil respecto a los litros de gasolina, pero a igualdad de consumo contamina más. O
sea, un gasolina que gasta 5 litros a los 100 y un diésel que gasta 5 litros a los 100, el diésel está siendo más eficiente, pero contamina bastante más. También hay que decir, Que es un combustible más cercano a un combustible pesado. exactamente, es un combustible que está más cerca de lo que es el petróleo pesado que de lo que es, por ejemplo, el alcohol. Es más denso, tiene más residuos y, bueno, pues la verdad es que en los últimos años ha habido muchos cambios legales y técnicos enfocados solamente a reducir la contaminación de los diésel. Principalmente. Y en ese camino, pues hemos perdido algunas cosas. Porque mucha gente tiene en un trono al 1.9 TDI, el grupo Volkswagen, de bomba inyector. Los Euro 3. Indestructibles. Corrían, gastaban poco. Empujaban desde abajo. A nada que tuviesen aceite, funcionaban. Sí, sí, empujaban. Podían estar en manos de cualquier irresponsable que Se te pueden, podía olvidar llevarlo al taller durante años. o sea, podían durar más que la telenovela de Cristal. Que alguno de Venezuela sabrá de lo que estoy hablando. No, eran increíbles. Pero bueno, también. Pero claro, según hay que hacerlo más limpio, pues claro, ya empieza eso a perjudicar cierto equilibrio. Y de ahí, pues, nos fuimos al Dieselgate. Pero antes de irnos a eso, antes de irnos tan allá, vamos a ver qué va a pasar con los diésel. Porque de momento, sabemos que la Unión Europea quiere prohibir en 2035 las nuevas matriculaciones De vehículos de de combustión. vehículos de combustión interna que sueltan CO2. Y claro, el diésel emite CO2. Por narices, Y la además. única forma de evitar que eso emita CO2 es con combustible 100% sintético. Es decir, Sí. que mientras el combustible se ha producido, se ha reducido carbono de la atmósfera. Y cuando se vuelve a emitir, pues es lo comido por lo servido. Sí. Con lo cual se consideraría que es, pues, emisiones netamente nulas. Sí, vamos, como quemar un árbol. Sí, a ver, esto suena muy bestia, Sí, pero un es árbol cierto. captura carbono de la atmósfera y cuando lo quema libera el carbono que ya ha sido capturado. Entonces, técnicamente podríamos decir que es una combustión neutra, Ujú. si nos ponemos un poco quisquillosos. Alguno habrá que me lo explique un poco mejor. Esto no hay que tomárselo al pie de la letra. Y me dirá que a lo mejor contamina más por X o por Y, no lo sé. Sé que evidentemente los átomos de carbono que toma una planta los toma de la atmósfera. Entonces Correcto. es carbono Bueno, retenido. de la atmósfera y también lo coge en menor medida del suelo. Bueno, sí, También se que alimenta, su pero mayor parte es de la atmósfera. Entonces sería como tener diésel planta. bueno, En lugar de una planta de diésel. pero antes de que el diésel fuese el malo de la película, también, o sea, Que recordemos que el invento es de finales del 19 y no se masifica hasta los 80, 90, que tarda un siglo en masificarse. sí, hablando de turismos, Sí, porque el motor de diésel empieza, empieza a tener mucho éxito ya entre finales de los 70 y principios de los 80 empieza a popularizarse mucho. Y el sitio en el que empezó la popularización es para mucha gente algo totalmente extraño, que es Estados Unidos. En Estados Unidos llegó el primer turbodiesel, el Mercedes 300 SD turbodiesel, ujú, que me parece que daba, creo que entre 100 y 120 caballos, estaba bien para esa época. E incluso marcas americanas llegaron un hicieron motor motores diésel. diésel. Lo hizo la Oldsmobile, me parece que Pontiac también y creo que Chevrolet, pero vamos que eso fue una chapuza histórica. Cogieron motores de gasolina, les apretaron la compresión, les quitaron las bujías y poco más. Y pusieron inyectores de las Y bujías. eran motores diésel muy grandes, V6, V8, con mucha cilindrada, que gastaban Por el V8, 10, 12, 14, 15 litros a los 100, pero bueno, gastaban menos que las gasolinas equivalentes en el contexto de la crisis del petróleo. Lo que pasa es que eso empezó a ir un poquito mal cuando empezaron a doblar culatas, porque porque no tenía más espesor. ni las culatas estaban diseñadas para aguantar el trajín de un motor diésel. Con lo cual, pues, me parece que a partir del 81 o el 82 hubo un cambio normativo Ya en lo Estados Unidos descartaron. y los motores diésel se Bueno, fueron de hecho, a hacer puñetas en Estados Unidos. el que inició su negocio con conversiones fue Barreiros.
que Sí, convertía. en España tuvimos un industrial, Eduardo Barreiros, que empezó a hacer adaptaciones de camiones alemanes de gasolina a diésel. Y eso Claro, en un país en el que el combustible escaseaba porque acabamos de tener una guerra de la leche, la más destructiva que habíamos tenido hasta el momento, pues hacían falta camiones, hacían falta autobuses y bueno, pues el gasóleo era más fácil de encontrar y la diferencia de consumo era pues era importante. bastante relevante en esa época. Sí, sí, y tampoco contábamos con ingeniería para desarrollar motores nuevos. Entonces se adaptaron a aquellos y fue el inicio de un gran industrial. Y bueno, durante los 80 pues empieza a haber más motores diésel, pero bueno, eran principalmente pues eso, para taxistas, para gente que hacía un montón de kilómetros o para quien estaba siempre sin un duro y quería echar poco dinero al coche. Lo que pasa es que, claro, pues, eran más caros. Por Sí, ejemplo, el segundo coche de mis padres fue un Seat Ronda diésel. Un 1700 que creo que tenía 50 o 55 caballos, del que mi padre siempre ha echado pestes, yo aprendí a conducir que, con que, un coche de ese. dio problemas desde el primer día. ¿En serio? Desde el primer día. O sea, de hecho, el día que fueron a poner al concesionario, le faltaba algo y no se podía sacar por la puerta el coche. Sí, el coche con el que aprendí a conducir yo fue un Peugeot 405 motor TD de Mm. 90 caballos. El, el de las C15, básicamente. Yo empecé con un Golf 1.9 TDI, el de cuarta generación, y tengo un recuerdo muy, muy bueno de ese coche. Creo que tenía 115 caballos. Tú dices cuando empezaste a conducir legalmente. Sí, porque, a ver, vale. Cuando tenía 2, 3 años, pues sobre el regazo de mi abuelo, pues conduje un Range Rover 2.5 turbo diésel de origen VB Motori. Sí, Sí. conduje diésel de pequeño. ¿Qué pasa? Pero era una finca privada, ¿vale? Ah, Además ha prescrito. y qué motores esos, que esos motores originalmente eran para barcos, los de culatines. Eso es, Igual eso que es. los Perkins famosos, que siempre dicen, es que se rompían. No, no es que se rompiesen, es que la gente no sabía mantenerlos. Porque, para que os hagáis una idea, un motor de un barco funciona prácticamente en régimen estacionario. ¿Qué es un régimen estacionario? Pues lo Que dice su trabaja nombre. siempre en las mismas condiciones, que está todo bastante estudiado Controlado. y que no hay bruscas variaciones de temperatura. Exacto. Y cuando coges un motor que está diseñado para estar en una habitación muy grande y lo plantas en el cofrecito de un coche, pues la temperatura se suele descontrolar. Sí, se puede acumular y... A ver, digamos que cuando se hacían motores diésel a partir de destinados para otras máquinas o a partir de motores de gasolina, pues empezaban los problemas. Claro. Pero bueno, a partir de los años 80, pues empiezan a aparecer cosas como el BMW 524 TDS. TDS. Me parece que el TD fue antes, no estoy demasiado seguro. BMW el primero que sacó fue el 524 TD, yo creo. Y el 524 TD prácticamente calcaba las prestaciones del gasolina equivalente, pero también el consumo. Creo que el diésel solo gastaba un litro menos a los 100. Eso no sé cómo, ya no lo sé, pero también Pero, estaba pero ahí, arreaba ese coche. Volkswagen. Sí, Volkswagen ya tirando para el final de la década empieza a meter la inyección directa, que es cuando empiezan a salir los TDIs. Los TDIs, porque antes eran TDs. Antes eran TDs, que es decir, no tenían inyección directa, o sea, se metía el gasóleo en una precámara y era pues prácticamente como una semicarburación. Sí, era una cosa un Pero, poco rara, porque pero cuando se inyectaba empieza a en... meter el combustible directamente en la cámara de combustión, eso ahí empezó a cambiar. Y ya cuando se combinó con turbo ya empezó a ser Sí, la leche. esa ya fue la revolución. Ya De empezaron hecho, a, empezaron a pasar de 100 caballos, empezaron a tener de pris ¿sabes que hubo un escarabajo diésel? Un experimento de escarabajo diésel. y tan experimentos. De hecho, está en el museo. Está allí plantado. Yo creo que la única unidad que se hizo. Interesante. Eso no me lo sabía. O sea, bueno, no sé si ese chasis manejaría bien el par de un diésel. Claro, porque además los diésel tienen otra ventaja, que por eso es tan bueno para vehículos industriales, que es que tiene mucho par, mucha fuerza, bajas revoluciones. Entonces, bajo consumo, mucho par, pues eso para mover carga es estupendo. Sí. Bueno, de hecho tiene bajo consumo porque tiene mucho para abajo, porque gira muy despacio, más despacio que A un ver, motor de gasolina. en un camión ir a 1500 vueltas es ya Una locura. ir al límite, ¿eh? Sí, Es ir corriendo ya. y se usa para generadores, para otro tipo de máquinas que
giran a 1000 revoluciones. Bueno, y además, tened en cuenta que en un mundo en el que no existen los motores diésel, cuando tengamos otro apagón, pues nos van a zurcir, porque todo lo que empezó a funcionar hasta que volvió la red eléctrica fueron generadores de gasóleo. Sí, claro, o sea, y los hospitales, los centros de control, los aeropuertos, su respaldo para producir energía es un generador diésel, gigante. O sea, yo tuve una vez la oportunidad de entrar en una sala de generadores de un hospital y son motores enormes, o sea, enormes, gigantescos, y son una pasada, pero y funcionan con diésel. Y a estas alturas alguno se preguntará, entonces, si son tan buenos, ¿por qué no nos los queremos cargar? Porque no solamente por el tema del CO2, Es ¿por que qué se ha convertido en el malo de la película? digamos que el menor de los problemas es el CO2, porque consumen menos, o sea, cont- contaminan en términos de CO2 menos, pero luego tenemos un montón de mierda más dentro del combustible. Y eso que han mejorado mucho en los últimos años. Sí, pero lo que es dentro del combustible hay un montón de cosas más que se queman y se liberan a la atmósfera. De hecho, por 2015, haciendo un experimento teóricamente para decir que los motores diésel eran maravillosos, es cuando apareció el Dieselgate. Exacto, si no me equivoco, fue cosa de la Universidad de West Virginia, que estaban haciendo pruebas de emisiones reales con varios modelos diésel que empezaba a ver en Estados Unidos. Porque entre el 2007 y el 2009 empezaron a aparecer varios modelos clean diesel en Estados Unidos. Es decir, cumplían la restrictiva norma de todo el país y la de California, que era la más chunga de todas, que era muy, muy estricta con el tema de los contaminantes. Y los investigadores, analizando los gases en marcha, se dieron cuenta de que los óxidos de nitrógeno, los NOx, estaban por las nubes. Disparados. O sea, brutal. Y entonces lo que hicieron fue preguntaron al fabricante, oye, ¿por qué no salen 30, 40 veces más gases De lo que contaminantes dices, de los que tienen que salir? Y eso también se puso en contacto, en conocimiento de la, de las de la Agencia autoridades. de Protección del Medio Ambiente, la EPA. La EPA pregunta a Volkswagen qué pasa aquí y saltó el bingo. Sí, pero no solo son los dos Volkswagen, Creo saltó que fue el en... 15 de septiembre del 2015 cuando saltó todo por los aires. Sí, Y bueno, pues haciendo un resumen super bestia, era algo que solo afectaba a Volkswagen, pero empezó a afectar a BMW, a lo que era Stellantis, Fiat Chrysler. También le afectó a Mercedes-Benz. Todos los que, todos a los que todos tenían los que motor- tenían motores diésel todos los extendidos. que tenían motores diésel en Estados Unidos acabaron Yo creo que, salpicados. que los únicos que no acabaron pringados fueron los motores diésel gigantes de los Sí, estadounidenses. los Cummins, los Detroit Diesel. Esas cosas enormes. Sí, porque esos lo estaban haciendo bien desde el principio. O sea, en varias marcas hicieron o trampas en la homologación o retorcían hasta el límite del reglamento para que los motores pudieran contaminar más a cambio del mejor. Claro. ¿Cómo acabó eso? Pues varios ejecutivos de Volkswagen en la cárcel. 30.000 millones de euros en multas, sanciones, recompras de coches, se llenaron estadios enteros llenos de coches que la marca recompró, que por cierto había que recomprarlos andando. Sí, Pero hubo gente que estaba tan cabreada que los desguazaba. que entregó los coches sin las puertas, sin las lunas, con las Sin ruedas más faros. guarras que se encontrara, pero andaban. Y Volkswagen les tenía que recomprar el coche. Y todos esos coches pues, se han acumulado en unas campas gigantescas, se supone que no se pueden exportar y que Volkswagen en algún momento los iba a arreglar. Pero eso no pasó. A ver, es que no creo que saliese rentable. Pues seguramente no. Así que de aquellos barros, estos lodos. Exacto. Y bueno, pues salpicó más marcas. Resulta que también estaba pasando en España, en la Unión Europea, estaba pasando en Australia, estaba pasando en Corea del Sur. Fue un escándalo de la leche. Y muchos fabricantes, pues, empezaron a decir, no merece la pena seguir apostando por esta tecnología con el mal rollo que está dando. Eso sí, pero bueno, eso ya es un poquito más adelante. Le damos un poquito de cuerda a esto. Porque ahora hay que reconocer también que el diésel con las tecnologías que existen hoy, podemos decir que el diésel es limpio.
razonablemente. razonablemente Pero bien. esta vez sí, ¿no? Sí, pero y comparativamente con la gasolina actual, podríamos decir que hay cosas mejores y peores, pero que por el tubo de escape, siempre que tengamos el coche mantenido, en orden, no vale esto de le quito el filtro porque no sé qué. Por cierto, eso es un delito penal bastante chungo, con una pena interesante, Desde delito contra la seguridad pública, anular los sistemas anticontaminación, un delito medioambiental. delito medioambiental. Entonces, Guay. ¿qué es difícil que te pillen? Sí, pero si te pillan, es chungo. Más chungo que echar diésel rojo. Que si echáis diésel rojo en cualquier coche moderno va a funcionar. No os animo a que lo hagáis, pero va a funcionar. ¿El agrícola o el de calefacción? El agrícola, El agrícola. el de calefacción ni se te ocurra. O sea, eso no pasa de filtro. O sea, pero el agrícola sí, porque es que los tractores también cumplen la Euro 6D. Entonces, llega Bueno, de hecho, en los vehículos industriales las normas son más duras que que los... que en los turismos. Por eso mismo, que al final cuando decimos que siempre todos conocemos al tío que tiene en el pueblo, que hace no sé qué, bueno, esas cosas. ¿Va a destrozar? No, no. Así el diésel es el mismo con un tinte. De hecho, si coges una garrafa transparente y la pones al sol, el tinte se desvanece en unos mes y medio. ¿Cómo es esto? No lo sabemos. Bueno, Bueno, hablando de sistemas y de cosas, en la Unión Europea es el mercado predilecto del turismo diésel. del turismo diésel, porque en Japón llegaron a erradicarlos entre 2005 y 2008, creo que fue. Que yo creo que es Empezó, cuando hicieron experimentos, porque empezó una campaña de no al diésel, diésel malo, diésel cáncer, y me parece que hubo 2 años en los que no se matriculó en Japón ni un solo coche diésel. bueno, es que yo creo que las marcas no los tenían disponibles prácticamente. O sea, es un mercado Claro, que tiene una normativa tan es estricta, que ni los vendían. claro, entonces es imposible que se matriculen, a no ser que Hasta, importes algo. hasta que Nissan saca el X-Trail 2.0 diésel GT o algo así. Con el motor M9R, si no me equivoco, que es el mismo que vendían en Europa de normativa Euro 5, que decían que tenía el escape tan limpio como el aire de un quirófano. Hombre, yo no lo sé, pero ni quiero que me operen Vale, con... vale, nadie se imagina a un tío operando a corazón abierto y que este motor diésel ahí al ralentí haciendo de nana. Yo no lo veo, pero bueno, ese es el ejemplo que pusieron esta gente. Bueno, hubo gente que decía que con circulando con cualquier coche europeo Euro 5 en adelante limpiaba el aire de Yakarta. Pero El de Yakarta. De Yakarta está aquí al lado. No sé, es el nombre de una pedanía de Murcia, ¿no? sí, claramente. Pero bueno, a ver, también es cierto que en regiones tan contaminadas cualquier cosa limpia. Bueno, sí, eso también se dijo de los SAP con inyección Trionic, que cuando metían por la admisión aire muy contaminado, lo que salía por el tubo de escape salía más limpio que lo que tragaban. Interesante contradicción. A ver, la inyección triónica es una maravilla. Otro día os hablaremos de la inyección Trionic, ahora no. Sí, Vale, que pues nos vamos por las ramas. en la Unión Europea somos una especie de supranación, se han juntado varios estados que son estados miembros. Los ingleses no, porque se tiraron por el balcón y se fueron con el Brexit, que fue una de las ideas más estúpidas que han tenido en los últimos 300 años. Y bueno, pues ahí veréis que ni Noruega ni Suiza son de la Unión Europea. Y Andorra, Pero, aunque no se ve. pero, exacto, bueno, Andorra es que sigue un puntito donde está el Chocas, no. Pero El Chocas está aquí. el Chocas está en Galicia. Bueno, el Chocas es un patriota, hombre. Bueno, pues Noruega, el Reino Unido, Suiza y el enclave de Kaliningrado, que está debajo de los tres bálticos, Sí. no son Unión Europea, pero bueno, que de una forma o de otra estamos hablando de que son países que tienen unas normas similares. Sí, por lo menos tienen el paraguas marco de la normativa euro. Eso es. Y bueno, pues los europeos, pues es que estamos a tope con el tema de los diésel todavía. Y hay mucha gente que piensa que el diésel, pues bueno, es el mejor motor del mundo para viajar y para hacer un montón de kilómetros
y si no quieres estar pendiente ni de enchufes ni de historias. Bueno, hasta antes de ayer lo era. A ver, esto es cada vez menos cierto. Es cierto que los motores diésel tienen una ventaja en autonomía que ahora mismo es muy difícil de superar. O sea, si un monovolumen diésel gordo se hace entre 700 y 800 kilómetros, es que uno eléctrico pues se hace 300 con suerte. Si hablamos de un turismo diésel, pues los hay que se pueden hacer 1100, 1200 kilómetros sin repostar. ¿Que eso sea útil para alguien? Yo es que me cuesta ver la utilidad de ese parámetro. Depende. O sea, por ejemplo, O sea, para mí la única utilidad que tiene que tú tengas un motor diésel y un depósito enorme es que, por ejemplo, quieras ir desde, yo qué sé, desde España hasta prácticamente los países bálticos sin pagar gasolio a los franceses ni a los italianos. Te llevas el maletero lleno de garrafas y llegas allí y te ahorras el gasolio caro. Es la única utilidad que le veo, como los camioneros, que como llevan depósitos de 1000 litros, dice, pues mira, repuesto en el país que me dé la gana y así me ahorro impuestos al combustible. sí, sí, bueno, a ver, hay que decir que cuando te haces muchos kilómetros, como es mi caso, es muy útil, no tanto por temas de impuestos, ni fluctuaciones de precio, ni porque es que al final un depósito de diésel de un coche normal no es, sino por la cantidad de veces que pierdes tiempo en la gasolinera. O sea, porque es que tenemos la mala costumbre de ir todos a la vez. Entonces, es bastante más cómodo ir, pues eso, una vez cada 4 días en lugar de estar ahí cada 2 días. O Mm, el clásico de repostas cuando tú quieres, no cuando el coche necesita que pares. Bueno, eso te va a Y, pasar siempre realmente. pero bueno, que son cosas a las que no podemos acostumbrar. Recuerdo que en su momento costó mucho esfuerzo que el público en general se convenciese de que el motor diésel era para algo más que para taxistas y que para camioneros. Eso, Bueno, eso ocurrió. de hecho hubo unas campañas muy grandes de los fabricantes haciendo unas versiones diésel deportivas o diésel pseudo deportivas, lavándole la cara al diésel o intentando cambiar la cara del diésel. Bueno, de hecho vimos el Ibiza Cupra TDI. Sí, 160 caballos y un pajarito me dijo que en la presentación hubo varios problemas con los turbos, porque esos motores iban apretadísimos. Pero bueno, sí, que hubo una época en la que uno se podía comprar pues coches que tenían pues más de 170 caballos, que gastaban como un coche que tenía 70 caballos, y pues por ejemplo el BMW 330D, el del 2000, eran 200 caballos, 6 en línea o 190, Sí, eran 184 o y 200 y eso poco. iba, vamos, eso De cine. iba estupendo. Y los motores diésel de 6 cilindros, vamos, son la leche. Y también hubo diésel V8, y también hubo diésel V10, Y V12. y algún que otro diésel V12, Bueno, algún que otro. Bueno, algún que otro. A ver, por ejemplo, el Audi A8 llegó a tener un 6000 TDI de 12 cilindros, y el Q7, y el Q7. que eran 1000 No, no, newton metro de no palo. duraron mucho, No, pero duraron muy, muy poquito. De hecho, daban bastantes problemas. Tengo entendido que daban bastantes problemas, pero más por temas de distribuciones y tal. Mm, Yo insisto, que es que los coches hay que mantenerlos. Que cuando te compras un V12, es un V12 para todo. sí, está claro que cuanto más grande es el reloj de Cuco, más chunga la reparación y el mantenimiento. Exacto. Pero bueno, podemos hacer una comparativa entre entre dos coches normales, que son el 320 diésel y el 320 gasolina, de la generación anterior, de la F30. Estamos hablando de BMWs, para el que no está viendo la imagen. Exacto. De BMWs que ahora tienen 10 años, Sí, entre 12 y sí, por ahí. ya empiezan a tener 10 años. Sí, pero que ya cumplen normativas Euro 6, ya no son... O sea, ya Sí, digamos que no, no no es son, el último, no son calamares. pero, pero es... Comparándolos entre ellos, es que el consumo medio es verdad que tiene un poco de trampa haber elegido el modelo este. Un poquito de trampa. La trampa es que básicamente yo tengo uno. Pero Bueno, lo importante es que sea riguroso con los datos. sí, de hecho, yo puedo decir que reales mis consumos son menores. Pero los homologados son que en el diésel gastas entre 5 litros
y poquito y 6, y en la gasolina te vas por encima de 7,5. Sí, además el gasolina es más sensible a los aumentos de ritmo o a la conducción más deportiva o que haya más atasco. Claro, al final tenemos menos par, pues tiramos más de revoluciones y consecuentemente tenemos más ciclos de combustión. Ujú. Lo que comentábamos antes de la autonomía, es un coche al que se le sacan más de 1.000 kilómetros con una facilidad sorprendente y su depósito hasta dejarlo seco, que me ha pasado. Son 56 litros, no cabe más. Ujú. A tope son 56 litros. Mientras que en la gasolina, cuidándote y llevándolo con mimo, son 800. Ahí. Volvemos a lo de antes, es verdad que no es una diferencia muy abultada si no haces muchísimos kilómetros. Ujú. Si haces muchísimos Bueno, kilómetros, los y de notas. potencia están bastante parecidos, ¿no? El 320i que da 180 caballos, 190. Sí, daban por ahí. Y el diésel, después de, al adaptarlo al Euro 6, pasó de 200 a 190. Aunque Volkswagen, joder, estoy loco. Aunque BMW tiene una reprogramación dentro de BMW para pasarlo a 220 caballos, Interesante. que es algo muy curioso. Ujú. Entonces, lo bajaron para, bueno, yo creo que aquello fue una técnica de marketing para poder vender el 325, porque si no, no había quien comprase el 325. Pero bueno, luego en cifras de par, que esto se nota sobre todo a la hora de ir cargado. Pues es que en el diésel tienes 400 Nm, en la gasolina no llegas a 300. La diferencia entre llevar a dos personas y maletas, o sea, ir cargado con cuatro personas adultas y el correspondiente equipaje, se nota bastante. Además, BMW es un fabricante que ha intentado en los últimos años hacer motores diésel que sean lo más parecido posibles a sus equivalentes de gasolina. E incluso hay algunos casos aislados en los que el diésel no solamente es el que menos gasta, sino que además es el que más corre, Sí. el que acelera más rápido, el que recupera más rápido, la velocidad punta pues era igual, pero era muy difícil comprar el gasolina. Y eso me parece que fue uno de la serie 4, el 435D o 440D, algo así, que era muy difícil justificar la compra del gasolina. Es que es muy difícil porque el 6 cilindros ya de esta generación eran 700 Nm de par, 313 caballos. O sea, estamos hablando de un bicho ya que no es ninguna tontería, no es un Sí me juguete. parece que eran 313 para el diésel y 306 para el gasolina, algo por Exacto. el estilo. Y vamos, y BMW incluso llegó a sacar un triple turbo para un 6 en línea. O sea, tenía El del Serie 5. un turbo, o sea, me parece que eran dos turbos pequeñitos para bajar revoluciones y un turbo gordo para altas. Sí, no sé exactamente, no recuerdo. De hecho, llegó a sacar un tetraturbo. Tetraturbo. Pero ese creo que lo hacían. ¿Fue con un V8 o fue con el 6 en línea? Ya no lo recuerdo. Bueno, es imposible acordarse de todo, pero ojo con los petroleros que sacaba BMW. Bueno, y con los que tiene ahora en venta, que es de las pocas que mantiene en Sí, el venta. único problema que tiene es que valen tanto como una casa. Sí, pero que, o sea, pero que te puedes comprar un motor diésel que consume 7 litros, que va a acelerar de 0 a 100 en 4 segundos. Que os recuerdo que 4 segundos es, por ejemplo, lo que hacía un M de hace 15 años. Además, los diésel, digamos, con un tacto deportivo, es que hasta suenan bien. Sí, O sí. sea, cuando no están sonando al ralentí y están acelerando, tienen ahí un rollito muy especial. Sí, son coches que funcionan muy bien, que son motores que funcionan muy bien, que han conseguido que sean suaves, porque antes, bueno, sí, a ralentí siguen, es algo inevitable. Bueno, pero no suenan tan mal como una C15. No, pero hubo un momento en el que todos parecían a ralentí 15-15 y ahora ya no. Vamos, Entonces, mira, me acuerdo como si fuera ayer del BMW 535D del 2000, lo llevé en 2008, sí, en 2008. ese era el Banger, ¿Cómo me divertí con ese coche? ese era el Banger. Sí, sí, 286 caballos, el E60, Sí, era divertidísimo. ese era un coche, es muy curioso, esa caja. Además, te lo podías comprar con un paquete M que prácticamente te lo dejaba como el M5. De hecho, esa caja de cambios es en la manual, porque es el diésel más gordo que sacó BMW con caja manual.
está súper buscada para la gente que hace drift y cosas de estas, Porque aguanta todo porque tipo de perrerías. aguanta todo lo que le echas. O sea, entonces es maravillosa. Yo no sé quién fabricaba esa caja, si era de Getrack, no lo sé, la verdad, no me acuerdo. Bueno, y volviendo a lo de antes, hemos visto que el diésel consume menos, que tiene más autonomía, que tiene más par, también es más barato de mover, Sí, un 20% más barato. que no está mal. Ahora se nota. También emite menos CO2. Emite menos CO2, o sea que contribuimos Son menos al cambio. 135 gramos contra 170. Sí, Es una diferencia relevante. sí, y te voy a decir por qué he escogido esta generación más allá de lo que he comentado antes, y es porque es el último 2 litros que cumple Euro 6D y no utiliza AdBlue. O sea, AdBlue, más que nada por tenerlos en igualdad de condiciones, porque el AdBlue al final es un gasto extra que en los gasolina no lo tienen. Entonces, por eso me he ido a esta generación. Luego, al final el coste anual para una familia media es ahorrarte unos 500 euros. No es tanto dinero. Ujú. Se empieza a notar, pues eso, cuando ya empiezas a hacer más de 30 40 mil kilómetros, que ya empiezas a ahorrarte del orden de 1.000 1.500 euros al año, que es como todo. ¿Es sostenible? Pues lo decíamos en el capítulo de los subs. Es sostenible, pero si te los ahorras mejor. Yo Ujú. prefiero pagármelos en cenas o en otra cosa, ¿no? Pues para el que no lo sepa, el tema del AdBlue es un aditivo que necesita el motor diésel solamente o sea, para poder arrancar tiene que haber AdBlue en el depósito, si no, no arranca. Y si te quedas sin AdBlue en marcha, pues empieza a funcionar como un Volkswagen Polo de 60 caballos. Sí, Y el AdBlue no mejora la potencia, ni el consumo, ni la fiabilidad. No, simplemente es echar un compuesto químico a la salida del escape, los gases ya quemados, para neutralizar los óxidos de nitrógeno. Hay una reacción química y se eliminan muchos óxidos de nitrógeno. No vale para nada más. Para nada más. simplemente es una forma de limpieza. Es un limpiador de escapes. Para lo que vale el AdBlue. Entonces, algunos motores se han salvado de la quema por tener AdBlue. Porque con AdBlue podían pasar la siguiente normativa y Y sin sin AdBlue AdBlue no. no. Así que bueno, es una cosa necesaria para evitar que los motores diésel contaminen tanto. Porque claro, alta compresión y alta temperatura son óxidos de nitrógeno. El 70% del aire es nitrógeno, con lo cual Por narices, si tienes ciertas reacciones químicas pues van a si provocar... tienes la energía para provocar la reacción química, va a ocurrir. No Exactamente. es evitable. ¿Hay por ahí algún experimento de intentar sacar el nitrógeno antes de entrar a la cámara de combustión y tal, pero todavía no ha dado sus frutos? Es un follón. O sea, es algo, bueno, ahora lo que hacemos es sacar la mierda cuando sale. Separarla más que sacarla. Entonces, si los motores diésel tienen más autonomía, más par, menor coste por kilómetro, emiten menos CO2 y hasta pueden correr más que los gasolina, mm, ¿por qué vamos a comprar el 320i? Porque te gusta cómo suena, básicamente. Y aún así tampoco es que suene tan bien. Sí, porque la verdad es que hay motores de gasolina de inyección directa que suenan horriblemente mal. Sobre todo ralentí. De hecho, mi cuñado tiene uno como ese, un 320i, y cuando va al ralentí suena carraca. Sí, Suena no, feo, no, no son los motores finos de no tiene absolutamente nada que ver con aquellos 6 cilindros que yo probé hace 20 años, que sonaba eso la gloria. a metálico, a gloria, inyección indirecta, sin turbo, y eso sonaba que da Bueno, gusto. sí, pero del romanticismo no se vive. Exactamente, Que diga yo exactamente. esto tiene narices, pero bueno. Además, al 330 y L90, cuando le atizabas, la aguja del consumo se quería salir del 20. Bueno, lo de los económetros de BMW y los de Mercedes siempre ha sido como muy cachondos, ¿no? La agujita esa que Sí, que pegaba unos bailecitos ahí que parecía Celia Cruz, ¿no? sí, que además lo llevan desde, no sé, desde los 80. Yo, vamos, es algo que no sé exactamente cómo Sí, sí, funcionaban de antes. por ahí, de por ahí empezaron a salir esas agujitas en los tableros de Pero BMW. que funcionaban por vacío, ¿o cómo funcionaba eso? No sé, no tengo ni idea. Pero Entonces, bueno.
hemos visto que los motores diésel han alcanzado pues, un poderío técnico importante y entonces ahora hay que preguntarse, ¿fue el Dieselgate el principio del fin o una excusa para acelerar la electrificación? Yo, Pero yo te no me diría, respondas todavía, porque tenemos que interrumpir en el momento más inoportuno para poner uno de nuestros superanuncios, que sabemos que os encantan, aunque no ponéis ni un comentario. Salaos. Venga, dentro anuncio. Ahora en Telecinco el humor llega de Oriente. Un humor fresco, excitante, arriesgado, lleno de ingenio y emoción. Humor amarillo. Las acciones más increíbles. Las pruebas más extravagantes. Humor amarillo. El domingo a las 22 horas, verano a todo color en la pantalla amiga de Telecinco. El chino curreiro ya está aquí. Si será nos vamos a reír. Con esa tequila sin parar. Humor amarillo vuelve ya. Bienvenidos de nuevo. Espero que os haya hecho gracia como los anteriores. Ahora vamos a hacer una pequeñita explicación técnica respecto a la evolución a la que han tenido que enfrentarse los motores diésel en los últimos 20 años. Empezando por la normativa Euro 3, que en algunos casos ya me parece que todos los motores diésel tenían que ser de inyección directa por esa época, que tenían una reducción importante de óxidos de nitrógeno y de partículas, aunque no tenían filtro de partículas, casi ninguno, porque hubo algún, me parece que el PO 607 llegó a tener de hecho, se motor anunciaba Euro 3 diésel con, con Fab. con filtro antipartículas. Y bueno, pues mejoraron los sistemas anticontaminación, turbo, me parece que la Euro 4, no sé si llegó un diésel atmosférico ya, al menos en Europa. Sí, 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 sí. Sí, Alguno hubo, ¿no? sí, los SDI de Volkswagen. Sí. Los SDI esos que irrompibles, que tampoco se No, movían, no, no, irrompibles, irrompibles. pero eran irrompibles. Un amigo tenía un Ibiza con el motor SDI, el de 60 caballos, y yo se lo decía, digo, el motor va a ser lo último que se va a romper en este coche. Ah, eso seguro. Y los SDI, los Inturbo, tenían una ventaja respecto a todos los motores demás motores diésel, que es que arrancaban en el acto. Sí, Como sí. en gasolina, plan, sin, sin sonido feo de turbina y sin sacudida. Arrancaban de una. Yo creo que esos son los últimos sin turbo que se vendieron. Los SDI, esos que estaban presentes en el Golf, En en, el Golf, en la Caddy. en el Polo. Sí, pero Siempre ha habido alguna versión por ahí de acceso rara. los SI tenían su gracia, porque a baja vueltas tenían un empuje decente, pero a partir de 3000 No había no motor. había motor. No No había merecía motor. la Y pena además seguir. es que ni siquiera, o sea, no sé si llegaron a tener distribuciones variables o algo decente para intentar que funcionase, pero lo más cachondo de esos motores era que la quinta era tan corta que ibas como en un gasolina. Sí, sí. Ibas ahí. Luego sale la Euro 4, que, a ver, que entró en casi todas las marcas entre 2005 y 2006, que reducía bastante las emisiones de óxidos de nitrógeno. Me parece que de la Euro 3 a la Euro 4 los NOx bajaban a la mitad y también bajaban las partículas. Empiezan a aparecer más filtros de partículas y bueno, pues ya cada vez hay más diésel, cada vez hay más. Y ahí empezó, digamos, la gran explosión de que prácticamente cualquier modelo que había en el mercado tenía al menos un motor diésel y si una marca no tenía motor diésel, lo conseguía donde fuera. Bueno, coño, pero los compraba Isuzu, Bueno, lo desarrollaron lo- juntos y luego tal. se los compró Fiat. Suzuki puso, me parece, un motor, HDI, ¿no? creo que sí, en los Vitara En cuadrados. los Vitara seguro que hubo HDIs. eh, Hubo pues eso, varios fabricantes que pedían motor diésel a otros. Por ejemplo, el grupo Volkswagen licenció varios motores TDI pues a Chrysler, a Dodge. También hubo. Bueno, Ford se los compró a tanto a Volkswagen
como a PSA, que de hecho los Range Rover usaban motores Y los PSA. japoneses, que odiaban a muerte los motores diésel, empezaron a hacer motores diésel. Y, Los sa- de 4D de Toyota, eso. y salieron cosas absolutamente maravillosas. Salió el ICTDI de Honda. Buenísimo. Uno de los motores diésel En 2.2, ¿no? También. más sedosos y más deliciosos que han salido. Una maravilla. Toyota sacó el 2.2 de 4D Mm. y luego sacó también el Decat, que daba 177 caballos y contaminaba relativamente poco. Pero el problema es que cuando subía demasiado de vueltas, entre 3.000 y 4.000 da un gatillazo y te quedas sin fuerza. No, de hecho, Toyota por ese momento tuvo unos motores que hay que tener mucho cuidado con los inyectores. De hecho, llegó un momento en el que, como habían desaparecido el Celica, el Supra y el MR2, el Toyota más deportivo que te podías comprar en el mercado europeo era el Auris 2.2 de CAT, de 177 caballos. Era el turismo más potente que tenían. Cosas que pasaron, En una marca japonesa. sí, y como Toyota. O sea, pero bueno, luego la tecnología está la de 4D y demás. A día de hoy se utiliza, ¿no? En los Land Cruiser Sí, todavía. y, bueno, y en las En la Hilux. Hilux. Y ya. Yo creo que ya no tiene ninguna variante diésel fuera de eso. Sí. Con la Euro 5 del 2009 llegó a haber motores bastante buenos, había más reducción de contaminantes, empiezan a aparecer más sistemas, empiezan a aparecer muchos AdBlues, los filtros de partículas Se generalizan. se generalizan de forma espectacular y bueno, pues cada vez mejoran más las prestaciones en relación al consumo. Lo que pasa es que por entonces ya había fabricantes haciendo trampas. Y ahí Volkswagen era el genio, porque estaba colaborando directamente con Bosch. No sé hasta qué punto los de Bosch sabían hasta qué punto se estaba utilizando lo del modo diagnóstico para cosas que no eran diagnóstico. Pero el caso es que ahí, digamos que empiezan a llegar a su apogeo tecnológico los diésel. Hasta que salta lo del Dieselgate, que lo del Dieselgate se refiere a motores diésel de esa quinta, de los Euro 5. Sí. Y los clean diesel americanos eran más o menos equivalentes. Y cuando en Japón, después de haber desaparecido, empieza a haber algún que otro motor diésel. Ese fue digamos, el fin de la inocencia. Sí, sí, aunque ahora tienen muy buen rendimiento. Yo diría que tienen el Sí, rendimiento porque de su además historia. se da la paradoja de que cuanto más corrían, menos contaminaban. Y veías ahí ganancias de caballos y contaminaban menos. O sea, parecía que eso no tenía límite, pero sí lo tenía. Y cuando entra en vigor la Euro 6, que se supone que los motores se iban a emitir 80 miligramos de óxidos de nitrógeno, pues claro, los había que emitían 200, los había que emitían 300, homologados, ¿eh? Porque claro, se habían homologado con trampas. Los motores funcionaban en determinadas condiciones muy bien, pero cuando te salías de esas condiciones o les atizabas o hacía mucho frío o hacía mucho calor, Condiciones de laboratorio. o sea, en el momento que te salías de las condiciones de laboratorio, pues empezó a liarse bastante la cosa. Sí, pero que con la Euro 6 es cuando se empieza a generalizar lo del AdBlue. Exactamente. Empiezan a meter los catalizadores con el tema del AdBlue, que es también cuando fue la época esa en la que cambiamos de ciclo para homologar los consumos. Claro, porque llega un momento en que el ciclo que se estaba usando no era representativo de la forma de conducir de nadie. Aceleraciones de 0 a 50 en 20 segundos y no pasar de 130 más que unos pocos segundos en el ciclo. Y bueno, pues hubo que reinventar la tuerca y empezar a medir lo que contaminaban los motores en el mundo real. Aquí vemos un ejemplo de un Golf Con el que cacharrito. lleva un sistema de medición de emisiones portátil. Ese aparato es como un fumador pasivo, está todo el rato tragando humo, lo analiza y luego, pues a ver, lo tiene que soltar evidentemente, por eso el escape está en un sitio tan raro. Sí, pero que ese es su sistema de normalizar, o sea, de llevarlo al mundo real. Y es la única forma de llevarlo al mundo real. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? Que es que los fabricantes se dan cuenta de que para conseguir cumplir realmente los límites de emisiones hay que hacer muchos sacrificios. O sea, cuando empezaron a salir la Repros de BMW para anular el efecto del Dieselgate, pues había gente que se quejaba de que le gastaba más
de que pegaba tirones, de que se le encendían luces en el tablero, De que corría menos. de que corrían menos. Claro, es que se habían hecho trampas y al final no se podía tener a la vez un diésel ecológico, que gaste poco, que corra, que no se rompa, que se pueda homologar, que haga poco ruido, que sea suave. Todo a la vez no se podía. Y la única variable que se sacrificó fue la que menos le importaba al cliente, contaminar más. Bueno, es que realmente yo. Y los contaminantes que sacaban no era precisamente la tinta del calamar, era algo invisible, porque los óxidos de nitrógeno no se ven a menos que se concentre tanto que empieza a aparecer una especie de neblina, Sí. que eso es el smog fotoquímico. Eso ya es un efecto óptico, pero vamos, que es, digamos, contaminaban más, pero no se daba cuenta nadie, porque nadie estaba midiendo lo que salía por los escapes. Y ahí ya se dejaron de hacer las pruebas solamente en laboratorio y se empezaron a meter pues, ciclos de homologación más realistas. Sé que a muchos pensáis que WLTP no vale para nada, pero lo cierto es que es un salto muy importante desde el NEC. Se nota mucho. Porque tú te comprabas un coche que homologaba 4,2 en NEC y luego no lo bajabas de 6 litros, ni de coña. Machus. No había forma. Bueno, Digo, ¿tengo el coche roto o es que soy muy mal conductor? en los únicos coches que lo he visto, curiosamente, acercarse es en los coches más pesados. Porque aprovechas mucho más la inercia Es y. más difícil Bueno, hacer trampas. De hecho, mi Kia Carnival homologa 8,2 litros a los 100 en ciclo NDC y mi media son 8. O sea, le ha bajado. Supongo que algo tiene que ver que la tecnología de neumáticos ha mejorado algo en 20 años. a ver, eso se nota mucho. Y aparte de que se note mucho el tema de los neumáticos, es que. O sea, nosotros no somos representativos de un conductor normal, estándar. Entonces, cuando decimos, bueno, es que esto homologa, ya, yo es que cada vez que veo una homologación, digo, bueno, yo es que veo esa homologación y por lo menos un 10-15% puedo bajarlo. Pero bueno, con WLTP es más fácil es más Que fácil coincida. conseguir el consumo que sale en la ficha con el que te sale a ti. Sí, sí. Un poco más fácil. Bueno, Porque la prueba es un poquito más realista. es que antes era escandaloso. Llegó un Sí. momento en el que era muy escandaloso. Bueno, es que era un descontrol, porque mira, O sea, estaban llegamos a ver motores que. O sea, ruedas hinchadas a 3 o 4 kilos en los rodillos. Las baterías siempre estaban de voltaje hasta arriba. No se pone el aire acondicionado. Las aceleraciones eran ultra lentas. El desarrollo de las cajas de cambios estaba perfectamente escalonado para pasar la prueba bien. Claro, llegó un momento en que algunos fabricantes les afearon los ecologistas de que había una diferencia de más del 50% entre entre la lo que realidad y entre la ficha y lo que tenía que salir. Bueno, de hecho, La propia PSA pagó una investigación al Bureau Veritas hmm, para ver cuánto gastaban realmente sus coches, porque no lo sabían. O porque querían dar constancia pública, no sé, sí, de con, alguien con- neutro. con algo de vergüenza, ¿no? Y empezaron a salir, pues por ejemplo, yo qué sé, en la Picasso, la C4 Picasso, que gastaba pues casi 6 litros y la homologación eran 4,4, 4,5, 4,6. Vamos, lo que todos sabíamos, pero Sí, sí, ya siempre era puesto en bonito sobre el papel. siempre era entre un 30 y un 50% más. Era una escandalera. Entonces, bueno, había motores que consumían muchísimo más, otros que contaminaban muchísimo más. Los peores de todos, Los que hacían las dos cosas a la vez. y lo siento, al que no le guste, pues mira, los motores de Fiat, los Multijet, plantas contaminantes con ruedas y los de la alianza Renault-Nissan, Que las que liaban. tiraban porquería, pero que eso era impresionante. Así que los fabricantes dicen, pues hacer esto limpio me va a costar una pasta. Que al final es mucha investigación y desarrollo. Sí, sí. De Y hecho, la yo me investigación y quedé desarrollo es lo traumatizado más caro. me quedé traumatizado con una nota de prensa de PSA que decían que iban a gastarse más de 1.000 millones de euros en el desarrollo de los Blue HI. Digo, pero ¿están locos? ¿Cómo se van a gastar tanto dinero? ¿Que van a tener a 2 millones de ingenieros dándoles latigazos en galeras? ¿Van a hacer 4 millones de kilómetros? Porque se van a gastar tantísimo dinero. Y luego al final, pues pasan los años y los depósitos de AdBlue se pudren. Te toca cambiar el depósito entero con toda la electrónica porque no se venden las piezas por separado y te cuesta 2.000 euros la broma. Sí, sí, se quedan ahí las partículas de la O te luz. esperas un cartelito que dice el coche ya no arranca.
Sí, pero que Y al ya o final le cambias lo del AdBlue o hace trampas y bueno, pues si no te pillan, pues también existe una opción, se llama mantenimiento, de verdad. sí. Que el que Pero, mantiene no repara. pero vamos, que el mito del diésel indestructible que nunca se estropea Nada, se eso empezó a ir pasó a mejor vida. empezó a irse al guano más o menos por esta época. Sí, o sea, al final es... Eso de los motores que no se rompían nunca, eso se acabó. Porque te podía fallar el turbo, los inyectores, el filtro de partículas, que se te podía atascar. Bueno, de hecho es la avería más común, Que es si el las filtro de partículas. regeneraciones, que si se atascan porque el EGR se llena de hollín. El AdBlue te casca. Y, Eh, y luego pasa una cosa, que no, el usuario del diésel no es una persona que sea consciente de lo que está usando. Me explico. Mm, si todos los motores tienen una temperatura ideal de funcionamiento, los diésel también, y con tantos sistemas se han vuelto mucho más delicados. Entonces la gente sigue usando como si fuesen TDIs de los 90, de arranco en frío y aprieto como si no hubiese fin. Claro, la centralita se vuelve loca a intentar que eso en frío no contamine. Vas echando ahí una... Bueno, la zorrera no la vemos, pero la vamos echando. Vas echando mierda como si no hubiese mañana o sea, se sale de parámetros. Y taponas sensores, taponas microfiltros, por así llamarlo, conductos, y no funciona bien. O sea, deja de funcionar bien. de hecho, tenemos que recordar que, a ver, esto de que los diésel suelten porquería, a ver, que no es una cosa, no es una cosa menor. Eh, Antes de la pandemia, pues un dato que escocia un poco era que se morían cada año en Europa decenas de miles de personas por la mala calidad del aire. Que no era todo culpa de los diésel, pero bastante sí. Y de aquellos barros estos lodos. Sí, 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 al final en esto está claro que los diésel contribuían. Otra cosa es que sigamos teniendo, no sé, la delegación de Hacienda de Madrid calentada con carbón. Bueno, y además que la siguiente normativa, que es la Euro 7, es que prácticamente los gasolina y los diésel tienen que contaminar lo mismo. Y eso ya es complicado, ¿eh? Pero además, la propia norma exige que el motor dure 200.000 kilómetros. Bueno, no me parece mala idea, 200.000 kilómetros tampoco son tantos. Con lo cual, si a los fabricantes se les ponen las cosas cada vez más difíciles y cada vez les cuesta más dinero, pues uno puede entender que llegue un momento en el que se vuelvan ecologistas y digan, pues igual tenemos que pasar a otra cosa. Así que entramos de lleno en la era del coche eléctrico, en la tercera. Sí, o la cuarta ya, A ver, la primera fue en el siglo XIX, desde el siglo XIX hasta principios del XX. hasta más o menos sobre la Primera Guerra Mundial empezaron a desaparecer todos. Luego hubo una segunda época, ¿En los 70? bueno, a ver, por ejemplo, en Francia y en Japón, en tiempos de escasez de gasolina por la guerra, empezaron a aparecer algunos coches eléctricos, que, bueno, eran básicamente para la ciudad, pero Pero los hubo, hubo algunas existieron. iniciativas. Luego, en los 70, Sí, que de hecho llegaron a los 80. entre los 70 y los 80 hubo varios experimentos de coches De hecho eléctricos, de los propios fabricantes, hubo, hasta la NASA se metió en ese rollo. hubo un E30 eléctrico. Sí, pero antes de eso hubo un BMW 1602 eléctrico para las Olimpiadas de Múnich. Bueno, de hecho esa jugada la repitió SEAT en el 92. Sí, lo del Seat Toledo Olímpico. El Toledo y el Ibiza. Pero vamos, que los fabricantes estuvieron haciendo muchos experimentos con coches eléctricos hasta que llegaban y se daban contra un muro que era, esto no hay forma de venderlo. Bueno, de hecho PSA tuvo el AX Electric y el 106 Electric Y en antes, los 90. y antes de eso estuvo el 205 eléctrico, Sí, pero, que tenía 500 kilos de baterías de plomo. sí, pero el AX y el 106 se llegaron a vender. Se llegaron a Sí, comercializar. sí, sí, o sea, En- hubo algunos coches eléctricos que eran solamente para flotas. Que, por ejemplo, hacemos 50 unidades para el servicio postal o hacemos 100 unidades para los empleados de una empresa de energía, una hidroeléctrica, sí, la que fuera. pero que estos llegaron a comercializarse. O sea, que tú podías ir a un concesionario y comprarlo. Que eso no se podía vender. Hasta que en el año 95, pues General Motors le enseña al mundo que puede hacer un coche eléctrico bastante decente, que fue el germen del General Motors EV1, que fue un coche que inicialmente
Se sacó con cierto entusiasmo hasta que los legisladores de California dijeron, ah, pues esta tecnología ya está disponible, pues o me vendéis coches eléctricos o no os dejo vender coches en California. Y de repente, Honda tenía un eléctrico, Ford tenía el Ranger eléctrica, Toyota el RAV4 eléctrico. Empezaron a brotar coches eléctricos por todas partes, pero la mayoría eran en régimen de alquiler. O sea, los ponían en el mercado, pero de forma limitada para poder hacer así en cualquier momento. Y en menos de 10 años, los fabricantes destruyeron sus propias creaciones, hubo cambios legislativos. Véase el documental ¿Quién mató al coche eléctrico? Del 2007. Una maravilla. En el caso de General Motors, los EV1 acabaron en el desierto hechos cubos. Cancelaron todos los contratos de leasing, cogieron todos los vehículos y los achatarraron. Y había gente que se los quería comprar. De hecho, por ejemplo, Toyota cedió y los RAV4 eléctricos todavía ruedan. Coches ya con más de 20 y tantos años. Bueno, Eso fabricados por Toyota, ¿no? Eso se quedó medio enterrado hasta que en 2009-2010 empieza esto a echar para adelante otra vez y aparece pues, el Tesla Roadster, el Nissan Leaf, el Peugeot Ion, el Citroën C0, el Mitsubishi y Mief. El trío. Van saliendo cosas hasta que llega un momento en el que, bueno, hoy día en cualquier sitio podemos ver circulando un coche eléctrico. Sí, ya no tienen las limitaciones. Y esta vez ya sí que no hay vuelta atrás. Lo siento para que no le guste. Nos has traído un ejemplo. Yo diría que es la salvación del Petrolhead de verdad. Tiene sentido. Si los coches eléctricos ahorran gasolina, hay más para los demás. Y como además, por el sistema en el que en el único sistema que se conoce para hacer que el petróleo acabe siendo sus derivados, la gasolina se convierte en un desecho. Con lo cual hay más gasolina. Y más barata. Y más barata. Esa es la parte Aunque sea para poquitos. la parte que más quería que me contaras. Nos has traído un ejemplo de Mercedes. Sí, de Mercedes tiene un poquito, no voy a decir que tenga trampa, pero tiene un poquito de trampa porque al final mezcla dos generaciones. Es el CLA. A ver, en imagen tenemos, digamos, el CLA viejo, por decirlo así. Sí, El pero, CLA pero no el viejo. El CLA térmico. El de segunda generación. Vale, es un Mercedes-Benz GLA, que es un coche de tracción delantera total. Vamos a considerar que es un Mercedes, ¿vale? Inténtalo, hacer esfuerzo. Vamos a hacer esa pequeña Aquí excepción. por lo menos la plataforma no se llama Underclass. Sí, en BMW subclase. En Mercedes me parece que se llamaba MCA, ¿puede ser? Sí, que le parece que le robaron el Sí, nombre al del MPV. Mercedes Frontal Architecture o como coño se llame. Bueno, pues tenemos el CLA viejo, por decirlo así, que tiene motorizaciones térmicas o una híbrida enchufable. Bueno, y microhíbridas. Y microhíbridas. Y este coche, a ver, tiene la enorme ventaja de que es extremadamente aerodinámico. No solamente porque tiene líneas súper suaves, tiene cierta longitud. De hecho, el CLA llegó a ser más largo que la clase C. Y además tiene 3 volúmenes. Que es la carrocería perfecta. Y tiene el chasis a la altura del suelo correcta. Con lo cual, este coche pues tiene muchas papeletas para hacer unos consumos muy bajos. Funciona como debe. Pero no tan bajos como este, que es el nuevo. Es el actual. Que acaba de salir, de momento es 100% eléctrico. Y es el Mercedes CLA 250 Plus. Este es trasera, con lo cual este ya es un Mercedes de verdad. ¿Ha vuelto a ser Mercedes? Pero es que además, como tiene una aerodinámica tan extremadamente afinada y la motorización es muy económica, yo con uno de estos me he ido de Madrid a Málaga sin parar a cargar, más de 500, creo que fueron 550 kilómetros. Más o menos, eso es lo que hay. Y todavía tenía para 180 más. O sea, se podían hacer un montón de kilómetros a vela. De hecho, la M30, desde Chamartín más o menos, hasta el desvío de Méndez Álvaro, se podía ir con el pie levantado y con el modo vela. Unos 15 kilómetros. Como era un punto muerto.
Sí, el coche avanzaba solo. Sí, sí, pero 15 O kilómetros, más sea, o menos. solamente cogiendo las estelas de los demás y sin ir precisamente besando para golpes, el coche pues iba como si fuera tirando una slinga. A mí eso me parece espectacular cada vez que pruebo un Y en eléctrico. autopista había tramos enteros en los que yo levantaba el pedal del acelerador y el coche no solamente no perdía velocidad, sino que además la ganaba. Con lo cual, A mí en eso siempre me ha fascinado ponerte como a 50 metros de un camión, de los grandes. y que chupe la estela. Tú coges, y en un térmico se nota menos porque cuidarán menos, pero en un eléctrico es una pasada lo que se nota. Es conducción socialista, vives de la energía de los demás. Bueno, pues os lo puedo decir abiertamente. Este trasto, Está el otro. ese trasto que está ahí, ¿vale? Es que me cuesta un poquito. Es el coche con el que he hecho el menor consumo en un viaje largo de toda mi puñetera vida como conductor. 12,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Grosso modo, pues como si hubiera gastado 1,25 litros de gasolina a los 100. Se supone que su homologación son 15. Sí, sí, o sea, y no hice nada, no hice nada raro, ¿eh? No iba precisamente pegado a los demás. O sea, yo iba chupando estelas a distancia suficiente porque, claro, como es tan aerodinámico, al coche no le costaba ningún esfuerzo. Con la retención eléctrica quitada, otro día os explico por qué son más eficientes. Y las ruedas no pienses que las hinché como las de la bici a 5 bares, no, Como iban. como iban. Y que Bueno, eso. también hay que decir que cada día ¿Y sabes por qué tuve que parar? van más, porque tuviste que parar tú, Que tuve que parar yo porque es que mi vejiga ya no podía más. O sea, digo, ¿qué aguanta más la batería? O me aguante. o al humano. Pues al final fue bajarme una gasolinera y, es que me meo toda. Si es que... Pero bueno, honrosa excepción o calidad de conducción, pero su consumo homologado son 15 kilovatios hora. Pues ya sabéis, conductores, si odiáis los coches eléctricos porque no tienen autonomía, no tienen potencia y hay que estar todo el rato esperando a que carguen, Eso ya son... como probéis este cacharro, o sea, Desechéis mitos. vale, este cacharro requiere cargadores de 800 voltios, que no están en cualquier sitio, ¿vale? El navegador sabe dónde están. Pero es que en muchos viajes largos es que no hace falta parar a cargar en ningún sitio. Puedes ir prácticamente a todas partes con recarga lenta. O sea, cuando te vas a dormir o cuando estás haciendo turismo o lo que sea. Y en viajes largos no tienes que parar a repostar. No lo necesita. Pues es que con esa autonomía. Vamos, a lo mejor llega hasta Santander haciendo 50 de media. Yo no lo voy a probar. Con mis puntos no. Pero, Bueno, hasta 150 no hay puntos. bueno, pero con mi carne no lo voy a probar. Y bueno, pues esto es el presente. Es un coche de producción en serie que se vende. ¿Que es carísimo? Sí, vale, lo es. Bueno, que Pero coche es un, pero es, actual no es caro. pero es un Mercedes. Y este coche, pues es un dignísimo rival del Tesla Model 3, Te que es diré, uno de los coches más eficientes de su segmento, por no decir el que más. por lo menos además no es tan nave espacial. Dentro de que tiene su punto nave espacial, Vale, sí. no tiene ese conjunto entre minimalismo y no sé, es que el Tesla me parece más un juguete que un coche. No es, o sea, no es que no les tenga cariño ni que cuando los he probado me han gustado. Les he visto algún problemita de que, bueno, tienen ajustes que no son a los que estamos acostumbrados en Europa, probablemente y demás, pero por lo menos es un coche como más normal, ¿no? Tú has comparado tres versiones, ¿no? Tres O sea, versiones. por ahí tenemos el CLA 220D, que es de la generación anterior, y diésel, Exacto. 190 caballos. El CLA 250, que es de gasolina, Y de la generación 204 anterior también. caballos, que están prácticamente parejos en prestaciones. Sí, En autonomía, evidentemente, el diésel hace más kilómetros, hace unos 1000, ¿no? Y el gasolina entre 700 y 850. sí, exacto. Y por otro lado, pues los comparamos con el CLA eléctrico, que Los homologados son un poquito más bajos, o sea, su autonomía homologada es un poquito más baja que la que conseguiste tú, porque nos vamos a 550, 600 kilómetros. me parece que los homologados eran más de 800 en urbano. Bueno, en urbano. Este es mixto. Bueno, pero eran más de 700.
Sí, sí, pero que este es un mixto. O sea, que al Ujú. final es un poco, eh, pues esa diferencia, ¿no? Entre cómo medimos las cosas. Pues digamos que al final si hacemos viajes largos solo por carretera, el diésel está como en su entorno ideal. Si estamos en urbano, el eléctrico es como el ideal. Y el gasolina es ideal para escucharlo. Sí. O sea, Bueno, me parece que el CL eléctrico tenía como 270 caballos, creo. El 250 Plus. el plus. Vamos, el que yo llevé. Sí, sí, sí. No Y sé. bueno, pues el diésel tiene una eficiencia térmica alrededor del 40%, que es relativamente alta para un motor de combustión, todo se ha dicho. Sí, ahora mismo el más solo es Skyactiv, ¿no? El que tiene un 42% en gasolina. Sí, el resto se tira. Y bueno, pues el eléctrico está también prácticamente calcando el 0-100 o mejor Lo de mejora la mejora. en cualquiera. Bueno, pues yo estoy viendo aquí que el eléctrico, el único problema que tiene, por decirlo de alguna forma, es que necesita de 30 a 35 minutos para cargar del 10 al 80%. Pero claro, eso solo es un problema si te vas andando a París. O te quieres ir a Italia o a Suiza. A ver, Para moverte dentro de España, si sales con la batería cargada, pues el tiempo de carga del coche es cero. si al final depende de lo que hagas, o sea, depende mucho de tu infraestructura doméstica. Al final la conclusión de cualquier coche eléctrico a día de hoy es que en función de tu infraestructura doméstica va a tener más sentido o menos, más que por las limitaciones del propio coche. O sea, si vives en un piso, pues tienes una limitación, machote. Que sí, que se supone que tienes el tema de que en las comunidades tienes que poder poner tu cargador, pero son cargadores lentos, porque no te dejan poner cargadores rápidos por el tema de que, Y porque no tiene pues, ningún sentido gastarse 50.000 euros en un cargador de corriente continua. bueno, pero también, o sea, te podría decir, no sé, todos conocemos barrios en los que no sería ninguna locura que una casa equipase eso. Y esa gente no puede meterlo en su casa, porque es ilegal. Bueno, pero vamos a Y es partir, ilegal por una cuestión de campos electromagnéticos, por otras pero vamos cosas. a partir de la base de que quien se puede gastar entre 40 y 60.000 euros en un coche, lo tiene un poquito más fácil para tener acceso a un enchufe. Sí, claro, lo que pasa es O porque recarga la oficina, o porque tiene una vivienda unifamiliar, o porque vive en una finca que no es precisamente de los años 50, donde es técnicamente más fácil poner cargadores. exacto, por eso digo que al final la limitación de un coche eléctrico no es tanto la limitación del coche como la limitación doméstica que puedas tener. Ya Pues a sea, ver, ya sea por espacio o por una cuestión de que, bueno, de que no es tan fácil tener aparcamiento en según qué zonas de las ciudades. pues mira, mirando tus datos, veo que el diésel tiene más perdón, que el eléctrico Tiene más potencia, tiene más potencia, acelera más rápido, acelera más rápido, gasta menos. gasta menos. La autonomía es competitiva con modelos de combustión. Exacto. Porque ya sabes, no todo el mundo conduce más de 5 horas sin parar. No, y que con la regeneración, cuando comentamos, por ejemplo, muchas veces el tema de que por el peso y demás, el consumo de neumáticos y de frenos será mayor. Al final la regeneración, el freno motor de un eléctrico, es que te para Sí, mucho y evita que uses un sí, montón los frenos. hace que los frenos duren más. Los neumáticos, si haces muchísima autopista, también te van a durar mucho, porque están sacando neumáticos especiales para coches eléctricos. Sí. De hecho, el CLA 250 Plus tiene neumáticos MO, o sea, homologación Mercedes, que están Ujú. hechos precisamente porque Mercedes ha dado los criterios para que se los fabriquen. No produce emisiones, es más barato de mover. Como hemos visto, el tiempo de recarga no es en realidad un problema a efectos prácticos. No, o sea, es ya una cuestión ya de que quieres planificarte, Por ejemplo, Madrid-Valencia. no hace falta. Vale, no hace falta. Otra cosa es que quieres hacer Madrid-Valencia-Madrid. O sea, a lo mejor necesitas pues, una recarga de 5 minutos. Lo Bueno, mismo que tardas en llenar un depósito. Bueno, a ver. o la de media hora, da igual, porque media hora es... Quiero recordar a todos los presentes que cuando echamos combustible no es como participar en el Grand Prix, ¿vale? O sea, uno no se tira por la ventana a coger la boca de repostaje y hace el pino mientras abre la tapa, mete la pistola, le da,
llena el depósito hasta el 90% de espuma, luego la apura un poquito más, 2 o 3 clacks, y no te vas sin pagar, normalmente. Normalmente. No te vas sin pagar. Con lo cual, o eres o sea, o tienes los dedos más rápidos que Billy el niño y, y tienes una aplicación y puedes pagar a toda leche, o te toca entrar dentro, te toca, pues eso, efectivo, tarjeta de crédito, el wallet. Prueba otra vez. Ay, que se me ha bloqueado la pantalla. Sí, a Tiene ver. la pantalla muy sucia, sube el brillo. En la tarjeta me va a dar error de comunicación con no sé qué. Pues al final no son 5 minutos, macho. Entonces, Bueno, pero sí de media son 5 minutos. bueno, O son, sea, son 5 minutos entre que entra la pistolita, lo que podemos, descarga y la lo sacas. que podemos decir es que realmente entre los 5 minutos de la combustión y los 8 que vas a tardar en un eléctrico O, planificándolo bien, o menos. Si es que cuando la batería está baja de cargas, cuanto más rápido recarga. sí, sí, yo lo que quiero decir es que al final son recargas equivalentes. O sea, que a mí me gusta mucho en el térmico, soy relativamente rápido y de hecho en el diésel he hecho con el botoncito de camiones. Sí, pero eso la gente no lo hace. Pero que al final son equivalentes, que al final son esos 5 o 10 minutos por parada y ya está, no tiene más historia. Bueno, pues entonces, descartando como problema lo del tiempo de recarga, porque en realidad es un coche que tiene que cargar poco, pues es que me cuesta mucho justificar la compra del diésel quitando la diferencia de precio y teniendo en cuenta que que si el eléctrico lo puedes cargar casi siempre a bajo precio, pues veo que mover el diésel es el doble de caro que mover el eléctrico. Y si hablamos de gasolina, mm, pues puede ser hasta 4 veces más barato. Es que al final, 3, 4 veces. ahí está donde yo te decía lo de el coche eléctrico a los petrolhead nos va a salvar la vida. Pues parece, tío, que viendo todo esto, Mercedes ha sacado el coche eléctrico para la gente que odia los coches eléctricos. Es que al final, el otro día me lo estaba planteando y me estaba planteando una un poco locura, ¿vale? Ya sabes que yo al final tengo muchos cacharros, demasiados. Esto se llama enfermotor por algo, no te Sí, preocupes, estamos para escucharte. soy Carlos y tengo un problema. Soy Javier y también tengo un problema. Y tú también porque estás viendo esto. Entonces, el caso es que el otro día Y tú estaba, también porque lo estás escuchando, no te libras. el otro día estaba pensando que lo más sensato que puedo hacer es comprarme un coche eléctrico ¿Sí? para las cosas que son necesarias. Entre ellas, pues no sé, que mi mujer mm, gaste menos en mantenimiento. Y comprarme un MGTF, montarle un K20 de Honda y tener algo divertido de verdad. Y me pareció hasta sensato. Eh, Si sabes lo que es un K20, es que estás muy mal. Y di- lo sabes. disclaimer, no es la opción sensata, es la opción de chalao. Pero me parece que ya empieza a ser pues algo muy viable, porque dices, "Joder, coño, tengo un coche que puede ser más divertido, menos divertido. También es verdad que los de combustión cada vez son menos divertidos. Sí, Salvo locuras de 500 caballos. sí, y hay que acordarse de que muchas veces la alternativa al eléctrico es un 3 cilindros que traquetea, que traquetea como motores de los años 80, que no son no tienen un tacto agradable. A ver, no todos los tricilíndricos son el GR Yaris y el Ford Fiesta ST. No, no. Eh, y BMW pues lleva más de 10 años vendiendo como premium coches de 3 cilindros. Que eso a mí nunca me ha convencido mucho. No, Por pero que. ejemplo, en Mini, o te comprabas el Cooper S o llevabas un 3 cilindros. Tal cual. En BMW, los 316, los 318 de 3 cilindros. Y yo, joder, ¿me estás diciendo que estoy comprando una berlina de menos de 40.000 euros y me pones un motor de 3 cilindros? Que encima gasta lo mismo que el anterior. Sí, sí, no, Aquí, sí. vamos, a ti te viene de fábula porque te gastas menos dinero en fabricarlo y porque desarrollas un 4 cilindros al que le puedes poner 2 cilindros más o quitarle uno. Claro, Entonces tienes un 3 cilindros 1.500, un 2 cilindros de 2 litros y un 6 cilindros de 3 litros. haces un motor modular.
Sí, pero claro, el cliente ha comulgado con ruedas de molino y ha llegado a aceptar que coches premium tengan motores de 3 cilindros, con un par. Bueno, a ver, Y el los cliente, estadounidenses cuando escuchan eso piensan, pero si estáis tontos. a ver, Pero si los 4 cilindros ya es una porquería, los llaman 4 por algo. pero es que o sea, hemos llegado a comulgar con que las piezas de aluminio de los interiores sean plástico pintado. Bueno, es que ya no, como nos pongamos en ese plan. O sea, bueno, con que las pantallas sean fijas, con que no se puedan apagar, bueno, con muchas cosas. Y ahora Pues, vamos a irnos a lo que estábamos, que era, vamos a ver cuántos diésel se venden, si es que se venden. pues mira, esta imagen es muy reveladora porque nos compara en la evolución de las matriculaciones de los gasolina entre el 2017 y el 2021 en la Unión Europea, el Euro 26, datos de la consultora Hato, y veíamos como los diésel que estaban cerca del 50% de cuota en 2017 llegaron a caer tanto que en agosto del 2021 se vendieron en Europa más coches de bajas emisiones que diésel, incluyendo como bajas emisiones los eléctricos puros, los híbridos enchufables y los de pila de combustible e hidrógeno, que serían 2 o 3. ¿Y los GLP cuentan o no? No, no, no. Solamente eléctricos puros, híbridos enchufables y de pila de combustible, es decir, enchufables, porque los de hidrógeno pintan menos que el cero a la izquierda. Sí, es que Ese fue el momento eso- en el que las matriculaciones de los enchufables superaron a los petroleros. Y la gasolina, bueno, a ver, que todavía era 2021, pero luego empezaron a ir en caída libre también. Y de hecho, en el mercado español ya sucede que se venden más eléctricos puros que diésel. normal. O sea, quiero decir, ya hemos visto el CLA. La historia se repite. Va a llegar un momento en el que si te compras un térmico eres idiota. Y si te compras el eléctrico eres el más listo. Por la inversión de criterios. Sí, luego también es verdad que si metiésemos cómo nos deshacemos de los eléctricos, igual alguien dentro de 20 años nos tenemos el Electric Gate o algo así. Bueno, a ver. Pero eso es un problema de la sociedad de dentro de 20 años, no de ahora. Y a mí lo que me importa hoy, y a ti también, a todos, lo que nos importa es cómo nos movemos ahora. El problema de cómo nos deshacemos de ello, pues será un problema legislativo del ¿Te futuro. refieres al final del ciclo de vida? Sí, o sea, al final los finales de ciclo de vida todavía no están muy bien pensados con el litio. A ver, lo cierto es que el circuito del reciclaje todavía no está engrasado del todo. Que por ejemplo con el silicio sí. Ujú. Y las baterías de silicio son muy interesantes. Sí, bueno, aparte de todo lo que está por venir, que la maquinaria del reciclaje está un poquito por moverse, pero Pero si no se ven. una inversión a medio plazo bastante sólida, empresas que se dediquen a todo lo que sea minería, procesamiento y reciclaje, porque claro, cuantos más coches eléctricos se matriculan hoy, más Más coches capacidad va a eléctricos haber habrá que desguazar mañana. mañana, cuando lleguen al final de su vida útil y todo eso. No, no porque haya que cambiarles la batería. Pocos clientes particulares tienen que cambiar la batería, por el amor de Dios. Y aunque tengas que cambiarla, es una cosa que ya existirá el sistema. Quiero decir, tú cuando haces minería, ya estás descartando un montón de material. Pues cuando tú los tienes juntos, habrá residuos que todavía no, pero cuando los tienes juntos, más fácil será Sí, pero es que superarlo. además el reciclaje de baterías de coches eléctricos es un chollo, porque Todo junto. tienes los componentes al peso, los trituras, los conviertes en una especie de Nesquik, luego vamos, con polvos de Nesquik. Luego separas los materiales. Tienes por aparte el cobalto, el níquel, el litio, el hierro, lo que sea. Y con esos materiales se pueden hacer baterías. Sin hacer más agujeros en la Tierra, sin mover camiones de minería, sin acudir al tercer mundo, sin... Si lo más difícil, O sea que llegará un momento en el que habrá tantas baterías para reciclar, una vez que hayan superado una segunda vida como acumuladores eléctricos de otro tipo, es que ya no hará falta picar la Tierra. Que ya tendremos todo el litio circulante que necesitamos.
Sí, esa es la teoría. O sea, ya O sea, llega un en momento en el Estados que Unidos, funcione. un ex Tesla tiene una empresa gigantesca de reciclaje de baterías que se llama... Ay, ahora no me sale el nombre. Lo pongo con subtítulos. Sí, pero vamos, que al final es una cosa que llegará y llegará cuando se venda masivamente. Si no se vende masivamente, Bueno, sí, ya se venden masivamente. bueno, sí, quiero decir que Ya a nivel mundial estamos hablando de 20 millones de unidades. Entre 10 y 20, para ser conservador. sí, pero que digo que eso es lo que da pie a que la industria del reciclaje invierta en reciclar. Hombre, claro. Porque es que si no, es Pero un es que, mira, trozo de mierda. bueno, voy a darte. Voy a usar unas cifras que has puesto tú. Em, en 2018 se matricularon en Europa unos 5,4 millones de coches diésel, de vehículos diésel. Sí, En 2019, 4,5 millones. Ya la bajada es importante. En 2020, como pandemia, 3,2. En 2021, 2,6. 2022, 2,1. Que va bajando todo el rato. 2023, 1,8 millones. 2024, 1,5 millones. Sigue bajando. Y este año tiene pinta de que van a seguir bajando. Porque este año se estima que se cierre los con 1,2 millones. según la patronal de los fabricantes, la ACEA. Pero debemos tener en cuenta, lo digo por ponerlo en contexto, en España, que es un mercado bueno, dentro de la Unión Europea podríamos decir que tiene algo de representatividad, pero tampoco es que sea, porque somos un país muy grande, es que este año se prevé que cerremos con 1,1 millones de matriculaciones. A ver, normal, cada vez menos gente compra diésel, cada vez se fabrican menos diésel, porque a los fabricantes ya no No les sale a cuenta. darles a la cuenta, pues vamos, han desaparecido 3/4 partes de las matriculaciones de los diésel en menos de 10 años y 4 millones de unidades. Claro, por ejemplo, PSA se podía permitir el lujo de gastarse más de 1.500 millones de euros en desarrollo porque sabía que iba a vender diésel como churros. Y ahora tú te vas a un concesionario de Stellantis, de la marca que quieras, y lo raro es que haya algún motor diésel para elegir. No, de hecho yo creo que la última generación del Corsa 208 y demás, cuando tuvo motor diésel, tenía el 1,5 y era, Tenían pasado, es que ya no lo y era tienen. la única versión que había. Además, o sea que ya no se lanzó con lo típico, dos, tres versiones, no. Era una versión Como hace veintitantos años. pensada para comerciales. Ya estaba, no tenía más. Para flotas y punto. Se acabó. Es que además, es que ha habido varios fabricantes que poco después del Dieselgate empezaron a huir del diésel como la peste. Ya no vamos a gastarnos más desarrollo en el motor de diésel. A partir de ciertos años ya no vendemos ni uno. Apuramos lo que ya está hecho hasta que se dejen de vender. Por ejemplo, Porsche ya no tiene ningún diésel. Pero hubo un momento en que había Cayenne diésel, Panamera diésel, Macan diésel. No hubo 911 de diésel. De casualidad. Pero hubiera estado curioso. Sí, yo siempre digo que a mí, bueno, pues porque ahora han cambiado las cosas, pero que a mí el coche que me hubiese gustado tener de diario es un Panamera diésel de segunda generación, que se fabricaron muy poquitos, porque es cuando, pero eran 422 caballos Sí, sí, o sea, en un diésel que y V8 andaba mucho, se sigue fabricando, de hecho, pero ese andaba diésel. mucho, mucho, ¿eh? Se sigue fabricando. El SQ7 lo monta. Y era un motorazo. Y ibas consumiendo, en un trasto de 2 toneladas y pico, consumiendo 6,5, 7. Bueno, que también podías gastar 15 si ibas a todas partes como en Fórmula 1. Sí, pero Al final, si quieres potencia, de pero al algún lugar final, tiene que salir. sí, pero tenía tanto par y tantos caballos que es que en cuanto pegabas un aceleroncito, ibas jugándote los puntos. Pues mira, vamos a hablaros un poquito de todos los planes que hay de acabar De, con el diésel. de algunas marcas. Volvo ya no vende ninguno. Ya no vende nada. Ya son todo híbridos enchufables o eléctricos. Peugeot los ha retirado de prácticamente toda la gama. Sí, yo creo que quedan solo los industriales. Sí, las furgonetas, básicamente. Renault ya no vende compactos diésel. Ya se los ha cargado.
son todo híbridos, además con o, una tecnología peculiar. o gasolina normales. Por ejemplo, el R5 ya solamente sale como eléctrico, como el R4. Sí, aunque Y estaría guay que hiciesen una versión de combustión. ya, pero para eso habría que rediseñar el coche porque no se planteó por meter ahí ningún motor. Ya, bueno, yo creo que es el BMW caso. los mantiene. Sí, y Y mete pasta. mete O pasta sea, está y desarrollando. además son motores diésel que tienen prácticamente todas las ventajas posibles. Lo que pasa es que, claro, algunos ya están en terreno del Tesla Model 3, de BYD. Y claro, dices, joder, apuesto por la tecnología de siempre pagando lo mismo, sabiendo que a lo largo de su vida útil me va a costar muchísimo más. Oye, directamente me paso eléctrico. Es que, o sea, a mí tanto Mercedes como BMW en diésel, que me parece que son las dos potencias que mantienen cierta Siguen haciendo inversión. motores diésel excelentes. Sí, y metiendo dinero en el desarrollo. Es decir, Mucho. que no se van a parar porque amortizar todo ese capital hay que amortizarlo, no lo metes así porque Sí, seas sí. medio bobo. Y yo creo que van a ser unos coches excelentes de segunda mano. Cuando de repente te compres un coche, Hasta que vuelvan a movernos la portería de sitio sí, pero que si te compras un y la coche, pelota no entre a gol. pero lo que quiero decir es que al final te vas a comprar un coche de 50.000 euros por 10.000. Entonces, si no haces kilómetros, si no, o sea, en cierta circunstancia va a ser un coche muy interesante. O sea, y luego la curiosidad, o que a mí me ha parecido muy curioso, es que Stellantis sigue invirtiendo en desarrollos diésel. Aún. Aún debemos decir que Stellantis tiene una parte súper potente de su negocio en vehículo industrial, que también eso es algo diferencial. No es... Evidentemente. A mí siempre me ha parecido que la última milla es un espacio muy interesante para el vehículo eléctrico. Claro. Al final, no veo tanta oferta. La hay, pero no es que sea una oferta masiva como si hay oferta masiva diésel. Entonces, bueno, ahí hay deberes que hacer. Aunque el otro día vi una Transit, fui detrás de una Transit eléctrica, es verdad que era la de la generación anterior, a la Ujú. actual. Joder, podían haberlo disimulado un poco, ¿eh? Llevar ahí colgando el motor en el eje trasero. O sea, Sí. era un poquito. Sí, eso ha sido como un pegote. Sí, era como, necesitamos un eléctrico. Vale, ¿dónde está? Ponlo, engánchalo, como sea. O sea, Pues a ver, nos estamos encontrando con la contradicción de que los mejores motores diésel de la historia van a ser los últimos. pero es que casi siempre lo mejor es lo último, Bueno, en cuestión eh, tecnológica. siempre y cuando aceptemos como que son mejores los motores de ahora, porque hay gente que romantiza mucho la época del diésel que no se rompía, porque tenía muchas menos cosas. Mira, yo creo que O sea, precisamente los que no tienen etiqueta o bueno, tienen las amarillas. pero esto es como, bueno, ya sabes que yo hago muchas cosas con coches clásicos. Es como cuando decimos, "Joder, qué bonita era la carburación, qué bonito suena un V12 Colombo. Sí, precioso, maravilloso, una cosa que es una Pero locura. eso Pero para el un día que clásico, llueve, no corre lo mismo que el día que no llueve. El día que me subo a una montaña, que es subir 500 metros, ¿eh? No estoy diciendo que haya que subir al Everest. El rendimiento es diferente, la temperatura es diferente. Coño, la inyección llegó para que eso mejorase. llego por algo. Entonces, mm, las cosas románticas quedarán para enfermos como nosotros. Por eso digo que el eléctrico va a venir a salvarnos. Va a venir a que nosotros podamos ser más enfermos todavía. Y que, coño, la gente que tiene que ir a trabajar, que todos tenemos que ir a trabajar, que tenemos que hacer cosas normales, pues vas en tu lavadora y a que no protestas porque la lavadora no es una V8. Y cuanto más silenciosa, mejor. Oye, como si los V8 se los pudiera permitir cualquiera, ¿eh? Que esto no, que no estamos hablando de California en los años 70. Bueno, ni Estados Unidos hoy. O sea, quiero decir que al final la carga impositiva del combustible en Europa es muy alta. ¿Y más que va a haber? Sí, claro. Yo he escuchado algo de que van a meter como unos créditos de emisiones y que por la regla del que contamina paga, como no tiene suficientes impuestos, va a tener más. Sí, que va a tener esto chistecito cachondo.
Sí, que al final pues va a ser entre Que al final entre tienes el impuestos. 60 o el 70 a lo mejor por ciento de todo lo que echamos en combustible van a ser impuestos. Y el resto ya es combustible. Y si acaso. Y se caso. O Y sea, ojo, aunque está saliendo el HVO y el diésel ecológico y ese tipo de cosas, no hay para todos. no, y sobre todo que, No, no hay para todos. o sea, es verdad que, por ejemplo, Repsol dice que sí hay, que sí tiene capacidad para hacer el diésel este eco. Que habría que ver cuánta proporción de diésel eco tiene y cuánta no. Me parece que es 100% renovable. Sí, Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? eso es lo que dice, pero quiero decir, vamos a ser escépticos con que sea o no sea. Al final sale de la misma refinería que el otro. O sea que ya veremos cuánto es y cuánto no. Mm, es que aunque haya, es un hidrocarburo. Y el impuesto es por hidrocarburo. No es un Exacto. impuesto por contaminas o no. Que eso sería maravilloso, porque entonces, joder, yo estaría dispuesto. No, no sé, o sea, dependiendo de la diferencia de precio, pero si tiene la misma diferencia de precio que tiene hoy el diésel renovable con el diésel no renovable, que son 15 céntimos por litro, más o menos, a lo mejor estaría dispuesto a pagarlo por entrar en según qué sitios o hacer según qué cosas. Quiero decir, si son una alternativa y se convierten en una alternativa interesante y siempre va a ser un hidrocarburo, entonces el impuesto de los hidrocarburos siempre lo vas a pagar. Pero si tuviese algún tipo de beneficio fiscal y esos 15 céntimos, en lugar de ir en contra, fuesen a favor, coño, pues a lo mejor es la forma de plantearse el CO2 neutro en la movilidad. O sea, es decir, pues, coño, el litro ahora que está a 1,40, ¿no? Más o menos. Pues en lugar de 1,40, el 100% renovable va a ser 1,10. Pues esto es muy interesante. Hasta que entran los efectos perversos. En Europa se dio el caso de que para poder fabricar el biodiesel suficiente para mezclarlo con el gasóleo normal, que es decir, el B7, que se Sí. reposta hoy día, es un 7% de aceite vegetal y el resto es gasóleo fósil. Se llegó a la contradicción, que lo denunciaron algunos ecologistas, de que para producir todo ese diésel había que talar selvas en Malasia o en Indonesia, ¿no? Hacer puñetas, que había que deforestar masivamente para fabricar el gasóleo El vegetal. biodiesel. Entonces, al final, tratando de reducir las emisiones, las estamos aumentando. Bueno, ahí hubo una cosa muy cachonda. Te lo digo porque esto lo conozco de primera mano. En el grupo en el que trabajo yo, su core de negocio es la energía, precisamente. Ujú. Entonces, dentro de las energías, pues hubo un momento en el que se puso muy en boga el tema del biodiesel. Tenemos dos plantas de biodiesel. Una está parada, Ujú. completamente parada. Y la otra funciona a mínimos por cubrir la inversión, literalmente. Sí. Y esto se da porque hubo un cambio precisamente fiscal y nosotros hacíamos biodiesel con desechos. Desechos de aquí, o sea, de limpiar los montes, de eso que luego nos quejamos de que salen ardiendo, se hacía con eso. Con Y biomasa. con biomasa. Y por el cambio en positivo y por la regulación de meterlo con el diésel normal, eh, aumentaron los impuestos como si fuese un diésel normal y todo el plan de negocio que existía, aprobado, porque además tenías que pasarlo para que te aprobasen montar las plantas y demás, eh, se fue al carajo por un cambio legislativo. ¿Qué? Hay veces que cuando se mete la política en algo, lo estropea todo. Y Metes a un burócrata y la cagas. cabe preguntarse si el diésel hay que cargárselo por motivos técnicos, por motivos políticos, por motivos ambientales. ¿Hasta qué punto es una tecnología que no puede evolucionar más? ¿Hasta qué punto es una tecnología que tengamos que destruir para obligar a los fabricantes a evolucionar y hacer otra cosa? ¿Hasta qué punto es algo que daña al medio ambiente o la salud de las personas? ¿Y hasta qué punto eso puede tener otro tipo de consecuencias económicas, como que se cierren fábricas, que se despida gente o que los chinos nos terminen de comer con los palillos? Y para responder a todas esas preguntas, nos iremos ya a otro programa
porque si no, este se puede ir a las 3 horas y es posible que más de uno no se lo vea entero. Y el objetivo, pues a ver, es, ya que os quitamos vuestro tiempo, pues al menos Entreteneros, divertiros. que sea productivo. Así que en otra ocasión terminaremos de ver el futuro que le espera al motor diésel, si es que tiene alguno, y explicaremos todo lo que va a implicar el que Europa se desenganche del diésel, como en su momento se está desenganchando el tabaco, y bueno, pues había un momento en que fumaban hasta los bebés, pero ahora no es así. Hubo un momento en el que los profesores te mandan clase fumando. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que le deis un bonito like. Ahora. Espera un momento, que no lo han hecho todavía. Bueno, y dale al de hype. Venga, También. le dais al like, por favor, Y lo compartís con colegas, con gente, con algún tarao más que esté pensando en meter un K20 en un TF. claro, Algo así. la gente con la que admitiríais, soy Javier y tengo un problema. Exacto. Os explicaremos más sobre este tema y para la próxima entrega pues tendremos un tema un poquito distinto. Muchas gracias por vuestra compañía y hasta la siguiente.